El comerciante y el efrit. La primera noche, Shahrazad contó: me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día montó a caballo y se dirigió a una ciudad, pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y, metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de pan y unos dátiles y se los comió. Cuando hubo terminado de comer tiró los huesos. Pero hete aquí que, de repente, un efrit altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo: ponte en pie para que te mate de la misma manera que has matado a mi hijo. Preguntó el comerciante: ¿cómo he matado a tu hijo? Al terminar de comer has tirado los huesos. Estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto. El comerciante suplicó: oh, efrit, sabe que soy creyente, que tengo mucho dinero, hijos y esposa, además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme un plazo para que pueda ir a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te prometo que regresaré y que podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que digo. El genio lo creyó y lo dejó marchar. Regresó a su país, arregló todos sus asuntos, dio a cada cual lo que le correspondía e informó a su esposa y a sus hijos de lo que había ocurrido. Rompieron a llorar, y lo mismo hicieron todos sus familiares y sus respectivas mujeres e hijos. Hizo testamento y se quedó con ellos hasta el fin del año. Después se dispuso a partir, colocó el sudario debajo del brazo, se despidió de su familia, de sus vecinos y de sus parientes, y emprendió el camino lleno de pesar, mientras los suyos se lamentaban y proferían los alaridos con los que se acompaña a los muertos. El mercader prosiguió su camino hasta llegar a aquel jardín el primer día del año. Mientras estaba sentado, llorando por lo que le había sucedido, se le acercó un anciano, muy viejo, que llevaba una gacela encadenada. Saludó al comerciante, le deseó larga vida y le preguntó: ¿qué causa te hace estar sentado tan solo en este lugar, que es guarida de genios? El mercader le contó todo lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse sentado en aquel sitio. El jeque, o sea, el dueño de la gacela, se quedó admirado y exclamó: por Dios, hermano mío, tu fe religiosa es una gran fe. Tu relato es un relato portentoso que si se escribiese con agujas en los lagrimales, sería una magnífica enseñanza para quien quisiera reflexionar. Sentándose luego a su lado, añadió: por Dios, hermano, no me apartaré de ti hasta ver lo que te ocurre con ese efrit. Tomó sitio a su lado y empezó a hablar con el comerciante, quien, para huir del miedo, del pánico, de una gran pena y de terribles pensamientos, se desmayó, pero el dueño de la gacela no lo abandonó. Un segundo jeque, acompañado por dos lebreles de color negro, pasó por allí y les preguntó, después de saludarlos, cuál era el motivo de que estuvieran sentados en aquel lugar, que era una guarida de genios. Le contaron la causa desde el principio hasta el fin. Apenas se había sentado cuando apareció un tercer jeque llevando una mula color estornino. Los saludó, les preguntó por la causa que les hacía estar sentados en aquel lugar y le refirieron el asunto desde el principio hasta el fin. Mientras sucedía esto, se levantó de repente una polvareda y una tromba enorme que empezó a avanzar desde el centro de aquella planicie. La polvareda, al irse aclarando, dejó ver al efrit, que blandía en su mano una espada desenvainada, mientras que sus ojos despedían chispas. Se acercó, arrebató al comerciante y le dijo: ponte tieso. Te mataré de la misma manera como tú mataste a mi hijo, al consuelo de mi corazón. El mercader rompió en sollozos y lágrimas y los tres jeques no pudieron contener el llanto, ni las lamentaciones ni los plañidos. El primer jeque, o sea, el dueño de la gacela, recobrándose, besó la mano del efrit y le dijo: oh, genio, que eres la corona de los reyes de los genios. Si te contase lo que a mí me ha acaecido con esta gacela y lo encontrases interesante, me concederías el tercio de la sangre de este comerciante. Sí, oh jeque. Si me cuentas ese relato y me plays, te cederé el tercio de su sangre.